del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra explicación de la historia sagrada por San Juan Bosco. Estamos en este libro maravilloso, Historia Sagrada de Don Bosco, quinta época, capítulo primero. Estamos analizando la vida del rey Salomón. La sabiduría de Salomón fue tan grande que reyes, reinas de otros pueblos supieron de ella. Y hay una reina muy famosa en la Biblia que se llama Reina de Saba, que va a visitar a Jerusalén para comprobar si es verdad que este rey es tan sabio como dice la fama. Terminado el templo, construyó Salomón el palacio real, y con tal magnificencia que el oro, la plata, el marfil y las piedras preciosas brillaban en todas partes. Semejante esplendor, unido a su sabiduría prodigiosa, hacía ir muchos extranjeros a Jerusalén. Entre otros se cuenta la reina de Saba, en Arabia, que, atraída por la fama de sus riquezas y de su ciencia, fue con un gran séquito y llevando ricos dones a visitarlo. Luego que hubo visto la majestad y esplendor de la corte, los preparativos para los sacrificios, las riquezas de su mesa, la buena disciplina de sus criados y otras maravillas por el estilo, pero especialmente la gran sabiduría del rey en resolver enigmas y pleitos difíciles, atónita y casi fuera de sí exclamó: «Bienaventurados tus criados y tus gentes que están siempre contigo y oyen tu sabiduría. Mayor es tu sabiduría y tus obras de lo que pregona la fama. Bendito sea el Señor que te ha puesto sobre el trono de Israel». Ese es el resumen que nos da San Juan Bosco acerca de este episodio de la vida de Salomón y reina de Saba. Esta historia de la reina de Saba está en el primer libro de los Reyes, capítulo 10. Primer libro de los Reyes, capítulo 10. Claro, contando primero y segundo de Samuel, después primero y segundo de los Reyes. Ahí nos cuenta un poco más en detalle todas las riquezas que trajo esta mujer a Israel. Continuamos con la vida de Salomón. Salomón al final de su vida va a hacer un error fatal, va a fallar a Dios, va a prevaricar y va a tener un fin desgraciado, Salomón, después de haber trabajado mucho a mayor gloria de Dios y dado muchas pruebas de sabiduría, virtud y santidad, anciano ya se dejó alucinar por las mujeres idólatras y se alejó por completo de las leyes del Señor. Su ceguera espiritual lo llevó hasta edificar templos y altares a los ídolos, especialmente uno muy suntuoso a Moloch en el monte de los olivos. De esta suerte el ungido del Señor, el inspirado de Dios, el gran Salomón, se doblegó hasta ofrecer profano incienso a las falsas divinidades, a los ídolos. Un ídolo no es un dios, es un disque dios, es una invención, es una divinización de una criatura. El Señor le avisó y lo amenazó más de una vez, pero él, por no contrariar a aquellas malas mujeres, persistió en el mal. Malas mujeres por ser paganas. El error fatal de Salomón fue de haberse casado con mujer de otra religión. Muchos enemigos levantaron sus armas contra él, y el infeliz Salomón murió el año 70 de su edad, después de 40 de reinado, dejando mucho que dudar acerca de su eterna salvación. Este hecho debe enseñarnos a preferir la miseria de Job al trono de Salomón, porque en Job se admira un modelo de virtud que corona a los santos, al paso que en Salomón se llora la caída de un hombre
que con poseer la más sublime sabiduría, no supo guardarse de la soberbia, lujuria y del veneno de la prosperidad. Veneno de la prosperidad. Es un hecho histórico. Familias, imperios, naciones, con mucho esfuerzo crecen, se desarrollan, llega la riqueza, bienestar, y llega la corrupción, llegan los problemas. En el primer libro de los Reyes, en el capítulo 11, se dice esto: el rey Salomón, además de la hija del faraón, amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias, geteas, de las naciones de que había dicho Yahvé a los hijos de Israel: no entréis a ellas, ni entren ellas a vosotros, porque de seguro arrastrarán vuestros corazones tras sus dioses. Entonces Dios había prohibido a los israelitas de tener mujeres idólatras paganas de otras naciones, y el sabio Salomón, bien, por ser rey, bien, olvidó que su padre era pastor de ovejas y que por misericordia de Dios llegó a ser rey, bien, va a casarse con las cortes de los príncipes, reyes extranjeros, ¿no? Además del faraón, de la hija del faraón, que era la potencia número 1 mundial en esta época, iba a casarse con muchas gentes. A pesar de que Dios ha dicho a los israelitas no casarse con mujeres extranjeras, ¿por qué? Porque de seguro arrastrarán vuestros corazones tras sus dioses. Es sí, por eso un católico no debe casarse con una persona no católica. Una mujer católica no debe casarse con no católico. Un católico no debe casarse con una no católica. No por maldad, es que si se casa con la persona, ya hay un divorcio espiritual. Él irá a su iglesia y a su templo, o bien él va a hacerse protestante o no sé, otra religión, y no es correcto, no es correcto. Claro, hay casos que si la otra se recapacita y regresa a la fe católica, ok, pero si queda como está, hay un problema, y un problema bastante peligroso. ¿Cuántos católicos se hicieron protestantes o musulmanes, etcétera, por esta cuestión de matrimonios? A estas pues se unió Salomón con amor. Tuvo 700 mujeres de sangre real y 300 concubinas. Y las mujeres torcieron su corazón. Cuando envejeció Salomón, sus mujeres arrastraron su corazón hacia los dioses ajenos, y no era su corazón enteramente a Yahvé, su Dios, junto lo había sido el de David, su padre. Y se fue Salomón tras de Astarte, diosa de los sidonios, tras de Milcom, abominación de los amonitas, hizo Salomón el mal a los ojos de Yahvé, no siguió enteramente a Yahvé como David su padre. Entonces edificó Salomón en la montaña de esta frente, que está frente a Jerusalén, un excelso a Camos, abominación de Moab, y a Milcom, abominación de los hijos de Amón. Y de modo semejante hizo para todas sus mujeres extranjeras, que allí quemaban perfumes y sacrificaban a sus dioses. Pobre Salomón, tonto Salomón. Irritóse Yahvé contra Salomón, porque había apartado su corazón de Yahvé, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Le había mandado cuanto a esto que no se fuese tras los dioses ajenos. Pero él no siguió lo que Yahvé le había mandado. Y Yahvé dijo a Salomón: pues que así has obrado y has roto mi alianza y las leyes que yo te había prescrito, y yo romperé de sobre ti tu reino, y se lo entregaré a un siervo tuyo. No lo haré, sin embargo, en tus días, por amor a David tu padre, lo arrancaré de las manos de tu hijo. Ni le arrancaré también todo el reino, sino que dejaré a tu hijo una tribu, por amor de David, mi siervo, y por amor de Jerusalén, que yo he elegido. Después dice este capítulo 11, primero de los Reyes, que Dios suscitó a Salomón un enemigo, varios enemigos de hecho, uno tras otro, van a hacerle la vida
la vida amarga. Y finalmente, Ahías predice a un siervo de Salomón, Jeroboam, que él va a reinar sobre Israel como castigo de los pecados de Salomón. Por aquel tiempo salió Jeroboam de Jerusalén y lo halló en el camino el profeta Ahías de Silo. Iba cubierto con un manto nuevo y estaban los dos solos en el campo. Ahías cogió el manto nuevo que llevaba sobre sí, lo partió en 12 pedazos y dijo a Jeroboam: coge 10 pedazos, porque así habla Yahvé, Dios de Israel. Voy a romper el reino en manos de Salomón y a darte a ti 10 tribus. Él tendrá una tribu por amor de David mi siervo y de Jerusalén, que yo he elegido entre todas las tribus de Israel. Porque me ha abandonado, se ha prosternado ante Astarte, diosa de Sidonios, etc. Da una lista de falsos dioses. Y bien, aquí vemos que Dios sí castiga los errores, las faltas. Y de hecho, apenas este desgraciado rey muere, y bien, su reino va a ser dividido en dos. Vemos aquí el problema de la infidelidad, pecados contra la fe. El alma se siente penetrada de angustia al leer que un hombre tan favorecido de Dios como Salomón cayó tan profundamente. Recordemos cómo Salomón, el día aquel en que se consagró el templo, se prosternó y puesto de rodillas, oró y habló tan hermosamente al Dios inmenso, ante quien están presentes todas las cosas. Y ahora, sumido en la indiferencia por lo que toca al verdadero culto de Dios, edifica templos a los ídolos de las mujeres paganas y permite la idolatría en su reino. No es admisible que Salomón creyese en los ídolos y los adorase, pero en obsequio a sus mujeres paganas toleró y apoyó el culto de los ídolos contra sus más bien fundadas convicciones. De esta suerte volvió la espalda a su fe y dio al pueblo un gran escándalo. Pecó pues por indiferencia para con la fe, por haber renegado de ella. Eso se llama puro liberalismo, el lenguaje de hoy. ¿Y por qué Salomón cayó tan profundo? Y bien, por los placeres, la riqueza, el poder, la prosperidad, y riquezas que son peligrosas. Uno hace lo que no debe hacer. A pesar de todo, Salomón es figura de Cristo, al menos figura de Cristo en la primera etapa de su vida, como Abel, Noé, Isaac, José, Job, Moisés, David, y bien, representando al Salvador. Así también en la primera etapa de su vida, Salomón fue figura de Cristo. Estas riquezas de Salomón significan los grandes tesoros de la gracia de Cristo nuestro Señor para con nosotros. Y bien, nosotros debemos sacar un pequeño provecho de esto si no queremos imitar Salomón en su caída. El que no quiere caer como Salomón en pecados mortales, sino persevera en el bien hasta el fin, debe guardarse de placeres y de la tibieza, evitar el trato con hombres impíos, permanecer humilde de veras y pedir a Dios el don de la perseverancia, pues que esta, la más importante de todas las gracias, no se puede alcanzar sino con oración y meditación, y alejarse de las ocasiones del pecado. Y a todos digo, no casarse con gente que no sea religiosa y católica. Que Dios los bendiga, que los cuide. Amén.